En el mundo de las figuras públicas, pocas trayectorias han logrado mantenerse tan sólidas, reconocibles y casi míticas como la de Chuck Norris. Su nombre no solo está asociado a la acción, la disciplina y la fuerza física, sino también a una imagen construida cuidadosamente a lo largo de décadas. La del hombre inquebrantable, el símbolo de resistencia, el ícono que parece trascender el paso del tiempo. Pero como ocurre con toda figura convertida en símbolo, existe una distancia inevitable entre la imagen pública y la vida privada. Una distancia que no siempre se percibe, pero que está presente en cada historia no contada, en cada silencio sostenido, en cada detalle que nunca llega a formar parte del relato oficial, porque la fama, aunque ilumina, también oculta. Durante años, el público ha conocido a Chuck Norris desde una perspectiva muy concreta, la del héroe cinematográfico, el artista marcial, el referente de disciplina y fortaleza. Sin embargo, detrás de esa narrativa, existe otra dimensión mucho más compleja, una que rara vez se explora con la profundidad que merece. Esa dimensión es la vida personal. Y dentro de esa vida personal, una figura ha estado siempre presente, aunque muchas veces en segundo plano. Su esposa, Jenna O'Kelly. Hablar de ella no implica entrar en el terreno del sensacionalismo, sino comprender que, en toda historia de larga duración, las relaciones personales desempeñan un papel fundamental. No solo como acompañamiento, sino como parte estructural del equilibrio emocional de una persona. A lo largo de los años, la relación entre Chuck Norris y Jenna O'Kelly ha sido percibida como estable, discreta y, en muchos aspectos, alejada del ruido mediático. Esa discreción, sin embargo, no debe interpretarse como ausencia de historia. Al contrario, muchas veces, lo que no se dice es lo que más peso tiene. El silencio en este contexto no es vacío, es elección. Las figuras públicas, especialmente aquellas con trayectorias largas, aprenden rápidamente que no todo puede ser compartido, que hay aspectos de la vida que, al ser expuestos, pierden su sentido original, que la intimidad no es solo un derecho, sino una forma de protección. Y es precisamente esa protección la que, con el paso del tiempo, puede generar preguntas. El público, acostumbrado a conocer solo una parte de la historia, empieza a intuir que existe algo más. No necesariamente algo oscuro o dramático, sino simplemente algo no contado. Algo que pertenece a la esfera privada y que por distintas razones nunca ha sido explicado en detalle. En el caso de Chuck Norris, esa percepción se ha visto reforzada por su propia manera de gestionar la exposición mediática. A diferencia de otras figuras del mismo nivel de reconocimiento, su presencia pública ha sido relativamente controlada, selectiva, medida. No ha sido una figura que constantemente busque el centro del debate. Y eso, en sí mismo, es significativo. Porque en una industria donde la visibilidad suele ser sinónimo de relevancia, elegir la discreción es una forma de posicionamiento. Es una decisión consciente de mantener ciertos límites, de no convertir cada aspecto de la vida en contenido. Sin embargo, esa misma discreción también construye un espacio de misterio. Un espacio donde las historias no contadas adquieren una dimensión especial, donde el público inevitablemente intenta completar los vacíos con su propia imaginación. Pero es importante hacer una distinción clara. El misterio no siempre implica un secreto en el sentido dramático del término. A veces, simplemente implica humanidad. Implica reconocer que detrás de una figura pública hay una vida compleja, con momentos difíciles, decisiones personales, desafíos que no necesariamente tienen que ser compartidos con el mundo. En el caso de Jenna O'Kelly, su historia ha estado marcada por episodios que, aunque conocidos en ciertos círculos, no siempre han sido comprendidos en profundidad. Su experiencia personal, especialmente en relación con temas de salud, ha sido mencionada en diversas ocasiones, pero rara vez analizada desde una perspectiva completa. Y es aquí donde la narrativa se vuelve más interesante. No porque haya una revelación impactante, sino porque existe una historia humana que merece ser entendida sin distorsiones. Una historia que, lejos de ser sensacionalista, refleja la complejidad de la vida real.
refleja porque la vida real no funciona como un guión de película. No tiene giros perfectamente definidos, ni revelaciones diseñadas para impactar. Tiene procesos, tiene etapas, tiene momentos de incertidumbre, de búsqueda, de resistencia. Y en muchos casos, esos momentos se viven en silencio. Este capítulo no pretende afirmar hechos no verificados, ni construir una narrativa basada en especulación. Su propósito es diferente. Es abrir un espacio de reflexión sobre cómo interpretamos las historias de las figuras públicas, porque hay una tendencia constante a buscar lo extraordinario, lo oculto, lo impactante. Pero a veces, lo verdaderamente significativo no está en lo extraordinario, sino en lo cotidiano, en la forma en que una persona enfrenta los desafíos de la vida, en la manera en que una pareja atraviesa momentos difíciles, en la capacidad de sostenerse mutuamente en situaciones complejas. Y eso es, en esencia, lo que empieza a emerger cuando se observa con más atención la historia de Chuck Norris y su esposa. No un secreto aterrador, sino una historia de resistencia, de decisiones difíciles, de silencios que no buscan ocultar, sino proteger. Porque no todo silencio es sospechoso. Algunos silencios son necesarios. A lo largo de los años, la percepción pública ha estado condicionada por la necesidad de simplificar, de reducir historias complejas a narrativas fáciles de consumir. Pero este tipo de enfoque tiene un costo, el costo de perder la profundidad, de ignorar los matices, de convertir vidas reales en relatos superficiales. Por eso, al iniciar este recorrido, es fundamental cambiar la perspectiva. No se trata de descubrir algo oculto, se trata de entender lo que ya está ahí, pero que no siempre se ha mirado con suficiente atención. Chuck Norris no es solo un ícono, es una persona que ha vivido, que ha enfrentado situaciones, que ha tomado decisiones. Y su relación con Jenna O'Kelly no es una excepción. Es parte de esa historia, una historia que, como muchas otras, incluye momentos de fortaleza, pero también de vulnerabilidad. Y es precisamente en esa combinación donde se encuentra la verdadera dimensión de cualquier trayectoria humana. Entonces, no ofrece respuestas definitivas. Ofrece contexto. Invita a observar, a cuestionar la forma en que interpretamos lo que vemos, a reconocer que, detrás de cada figura pública, hay una historia mucho más compleja de lo que cualquier titular puede reflejar. Porque al final, lo que realmente importa no es lo que se dice de manera espectacular, sino lo que se vive de manera real. Y esa historia, lejos de ser un secreto, es una experiencia que merece ser comprendida con respeto. La historia de Chuck Norris ha estado durante décadas asociada a la fuerza, la disciplina y la resistencia. En la pantalla, su imagen representaba control absoluto, capacidad de enfrentar cualquier desafío y una sensación de invulnerabilidad que lo convirtió en un símbolo global. Pero la vida real no funciona como una escena de acción, y es precisamente en esa diferencia donde comienza a aparecer una dimensión más compleja, más humana y en muchos aspectos, más significativa. Detrás del ícono existe una persona que, como cualquier otra, ha tenido que enfrentar situaciones que no pueden resolverse con determinación física ni con habilidades técnicas. Situaciones que exigen otro tipo de fortaleza, la emocional, la silenciosa, la que se construye en momentos de incertidumbre. En este contexto, la historia de Jenna O'Kelly adquiere una relevancia particular. A lo largo de los años, su experiencia personal en relación con problemas de salud ha sido mencionada en distintos espacios, pero pocas veces analizada con la profundidad necesaria para comprender su verdadero impacto. No se trata de un episodio aislado, sino de un proceso que, según lo que se ha hecho público, implicó cambios significativos en la vida de ambos. Cuando una persona enfrenta una situación de salud compleja, el impacto no se limita al individuo. Afecta a su entorno, a su dinámica cotidiana, a su forma de relacionarse con el tiempo y con el futuro. Y cuando ese entorno incluye a alguien que ha vivido gran parte de su vida bajo la mirada pública, la experiencia adquiere una dimensión adicional. Porque la enfermedad no entiende de fama, no distingue entre lo público y lo privado. No respeta la narrativa construida ni la imagen proyectada. Simplemente ocurre, y cuando ocurre, obliga a replantear prioridades.
En el caso de Chuck Norris, este tipo de experiencia parece haber marcado un punto de inflexión. No en términos de ruptura, sino de redefinición. La fortaleza, que durante años fue entendida como resistencia física y control, comienza a adquirir un nuevo significado. Se transforma en presencia, en acompañamiento, en capacidad de sostener a otro en momentos difíciles. Y esa forma de fortaleza es mucho menos visible. No aparece en titulares, no se convierte en espectáculo, pero es, quizás, una de las más significativas. Acompañar a alguien en un proceso complejo requiere una energía distinta. Requiere paciencia, comprensión, capacidad de adaptación. Requiere aceptar que no todo puede controlarse, que hay variables que escapan a la voluntad, que hay momentos en los que la única opción es estar. Y estar, en ese contexto, es un acto profundo. Implica renunciar a ciertas dinámicas, ajustar ritmos, redefinir prioridades. Implica, en muchos casos, alejarse del ruido para poder concentrarse en lo esencial. Este tipo de decisiones no siempre son visibles para el público, pero dejan huella, no necesariamente en la imagen externa, sino en la experiencia interna, en la forma en que una persona se relaciona con su propia historia, en la manera en que interpreta lo vivido, en la forma en que construye sentido a partir de esas experiencias. A lo largo de este proceso, el silencio vuelve a adquirir un papel central, no como ocultamiento, sino como espacio. Un espacio donde las experiencias pueden vivirse sin la presión de ser interpretadas constantemente, donde las decisiones pueden tomarse sin la necesidad de explicarlas públicamente, donde la vida puede desarrollarse con un margen mayor de intimidad. Este silencio, sin embargo, no elimina la percepción externa. El público sigue observando, sigue interpretando, sigue intentando comprender. Y es ahí donde surge una tensión interesante. Por un lado, la necesidad de preservar la intimidad. Por otro, la curiosidad natural de quienes han seguido la trayectoria durante años. Esta tensión no es nueva, pero en el contexto actual adquiere nuevas dimensiones. Las audiencias son más conscientes, más sensibles a la complejidad de las historias. Existe una mayor disposición a entender que no todo puede ser reducido a explicaciones simples. Y eso abre una posibilidad distinta. La posibilidad de mirar estas historias desde una perspectiva más respetuosa, más reflexiva. En lugar de buscar respuestas inmediatas, se puede optar por comprender procesos. En lugar de centrarse en lo espectacular, se puede valorar lo significativo. En este sentido, la historia de Chuck Norris y Jenna O'Kelly deja de ser una narrativa centrada en el misterio, para convertirse en una historia de adaptación. Una historia de cómo dos personas enfrentan una situación compleja, de cómo reorganizan su vida, de cómo redefinen lo que significa estar presentes el uno para el otro. Este tipo de historias no siempre generan titulares impactantes, pero tienen un valor distinto. Un valor que reside en su capacidad de reflejar experiencias reales. Experiencias que muchas personas, en distintos contextos, pueden reconocer. Porque al final, todos enfrentamos momentos en los que la vida nos obliga a detenernos, a replantear lo que creíamos seguro, a encontrar nuevas formas de seguir adelante. Y en esos momentos, la fortaleza no se mide en términos visibles. Se mide en la capacidad de sostener, de adaptarse, de seguir. Este segundo capítulo no busca dramatizar ni exagerar. Busca comprender. Entender que detrás de cada figura pública hay procesos que no siempre se ven, pero que son fundamentales para comprender su historia en su totalidad. Chuck Norris, visto desde esta perspectiva, deja de ser únicamente el símbolo de fuerza que el público conoce. Se convierte en alguien que también ha tenido que aprender a redefinir esa fuerza, a encontrar nuevas formas de estar presente, a entender que la verdadera resistencia no siempre es la que se muestra, sino la que se vive en silencio. Y es precisamente en ese silencio donde comienza a gestarse el siguiente paso de esta historia. Un paso que no tiene que ver con revelar algo oculto, sino con integrar lo vivido, con encontrar una forma de expresar, desde un lugar más consciente, aquello que durante mucho tiempo permaneció en el ámbito de lo privado. Después de atravesar años de exposición pública, de sostener una imagen firme y de vivir procesos personales en un espacio reservado,
llega un momento en el que la vida ya no se mide por lo que se proyecta hacia afuera, sino por lo que se comprende hacia adentro. Para Chuck Norris, ese momento no parece estar marcado por una ruptura abrupta ni por una revelación espectacular, sino por algo mucho más profundo: la integración de su experiencia. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo la narrativa pública puede diferir significativamente de la realidad interna. Cómo la imagen construida durante décadas, basada en la fortaleza, el control y la estabilidad, no necesariamente refleja la totalidad de la experiencia humana. Y es precisamente en esa diferencia donde se encuentra el núcleo de esta historia. Porque la vida no se desarrolla en escenas perfectamente estructuradas. No sigue un guión diseñado para impactar. Está compuesta por procesos, por etapas, por momentos de claridad y de incertidumbre. En este contexto, la idea de romper el silencio adquiere un significado distinto. No se trata de revelar algo oculto en el sentido dramático del término. Se trata de dar un lugar a aquello que, durante mucho tiempo, fue vivido en privado. De reconocer que hay experiencias que, aunque no se compartan públicamente en detalle, forman parte esencial de la identidad de una persona. Y ese reconocimiento, cuando ocurre, tiene un impacto que va más allá de las palabras. A lo largo de los años, la relación entre Chuck Norris y Jayna O'Kelly ha sido percibida como estable, discreta, construida lejos del ruido mediático. Pero como toda relación de larga duración, ha atravesado procesos que no siempre son visibles desde el exterior. Procesos que incluyen desafíos, adaptaciones, momentos de incertidumbre y, sobre todo, decisiones. Decisiones sobre cómo enfrentar las dificultades, sobre qué compartir y qué preservar, sobre cómo mantener el equilibrio entre lo público y lo privado. Estas decisiones no son fáciles, y muchas veces se toman en silencio. Pero el silencio no implica ausencia de significado. Al contrario, puede ser una forma de dar espacio a lo que realmente importa. A lo largo de este capítulo, lo que emerge no es una historia de revelación impactante, sino una historia de comprensión. Comprensión de que la fortaleza no siempre se expresa de manera visible. Comprensión de que la vida pública no define completamente a una persona. Y comprensión de que la autenticidad no depende de cuánto se comparte, sino de la coherencia con la que se vive. En este punto, la narrativa deja de centrarse en lo que el público espera descubrir y se orienta hacia lo que realmente importa entender. Porque el verdadero valor de esta historia no está en un supuesto secreto, sino en el proceso que ha llevado a una mayor claridad. Una claridad que no necesita dramatización, que no requiere exageración, que simplemente existe como resultado del tiempo, de la experiencia y de la reflexión. Este proceso también transforma la relación con el público. Durante mucho tiempo, las figuras públicas fueron percibidas como modelos a seguir, como símbolos de éxito o de estabilidad. Pero hoy, esa percepción está cambiando. El público ya no busca únicamente perfección, busca autenticidad, busca historias que reflejen la complejidad de la vida real. Y en ese contexto, la figura de Chuck Norris adquiere una nueva dimensión. No como un ícono inmutable, sino como una persona que ha vivido, que ha enfrentado desafíos y que ha encontrado a lo largo del tiempo una forma propia de comprender su historia. Este cambio de perspectiva no elimina la admiración, pero la transforma, la vuelve más profunda, más consciente, más conectada con la realidad. Porque la verdadera admiración no surge de la perfección, sino de la humanidad, de la capacidad de atravesar procesos complejos y encontrar sentido en ellos, de la capacidad de adaptarse, de sostener, de seguir adelante. Y en ese sentido, esta historia deja una enseñanza clara, que la vida no siempre necesita ser explicada en detalle para ser comprendida, que hay experiencias que encuentran su valor en la forma en que son vividas, no en la forma en que son contadas. Y que, a veces, el acto más significativo no es hablar, sino saber cuándo y cómo hacerlo. Este capítulo final no busca cerrar la historia, porque las historias humanas no tienen finales definitivos. Siempre están en proceso, siempre están evolucionando. Lo que sí ofrece es una perspectiva distinta, una forma de mirar más allá de la superficie, de reconocer que,
Detrás de cada figura pública hay una vida compleja que merece ser entendida con respeto. Chuck Norris, en esta etapa de su vida, no está redefiniendo su trayectoria en términos de logros o de imagen. Está redefiniendo su relación con esa trayectoria. Está encontrando una forma más integrada de comprender lo que ha vivido. Y en esa integración hay algo profundamente significativo. No porque sea extraordinario en términos espectaculares, sino porque es profundamente humano. Porque todos, en algún momento, llegamos a un punto en el que necesitamos hacer lo mismo. Mirar hacia atrás, entender, aceptar y seguir adelante con una mayor claridad. Tal vez esa sea la verdadera revelación de esta historia. No un secreto oculto, sino la comprensión de que la vida, incluso cuando se vive bajo la mirada pública, sigue siendo un proceso íntimo. Un proceso que no siempre se muestra, pero que siempre está ahí. Y que, cuando se observa con atención, revela algo mucho más importante que cualquier titular: la profundidad de lo humano. Al llegar al final de este recorrido, hay algo que se vuelve evidente. No todas las historias necesitan un momento explosivo para ser significativas. Algunas, como la de Chuck Norris, encuentran su verdadero valor en lo que no se dice, en lo que se vive en silencio y en la manera en que el tiempo transforma la percepción de lo vivido. Durante años, el mundo conoció una imagen. Una figura firme, constante, casi inquebrantable. Un símbolo de disciplina, control y resistencia. Pero como ocurre con toda imagen construida a lo largo del tiempo, esa versión no contenía toda la historia, y quizás nunca fue necesario que la contuviera, porque detrás de cada figura pública hay una vida que no puede reducirse a lo visible. Una vida hecha de decisiones, de procesos internos, de momentos que no fueron pensados para ser compartidos, pero que tienen un peso real en la construcción de una identidad. A lo largo de estos capítulos, no hemos buscado revelar algo oculto en el sentido sensacionalista. No hemos intentado construir una narrativa basada en el impacto fácil. Lo que hemos hecho es algo diferente: observar con más atención, con más profundidad, con más respeto. Hemos visto cómo el silencio puede ser una forma de protección, cómo las batallas más importantes no siempre son visibles, y cómo la verdadera transformación no ocurre en un instante, sino a lo largo del tiempo. En este punto, la idea de romper el silencio deja de ser un evento puntual y se convierte en un proceso. Un proceso en el que una persona decide, poco a poco, integrar su historia, darle sentido, encontrar una forma de convivir con ella sin necesidad de explicarla completamente. Porque no todo necesita ser explicado. Hay experiencias que encuentran su valor en la forma en que se viven, no en la forma en que se cuentan. Y hay verdades que no requieren dramatización para ser comprendidas. En el caso de Chuck Norris, lo que emerge no es una revelación espectacular, sino una comprensión más profunda de lo que significa vivir una vida bajo la mirada pública. Una comprensión que incluye aceptar que la imagen no lo es todo, que la fortaleza no siempre es visible, y que el verdadero equilibrio se construye lejos del ruido. Este tipo de comprensión no transforma únicamente a la persona que la vive, también transforma la manera en que el público percibe la historia. Durante mucho tiempo, la relación entre las figuras públicas y la audiencia estuvo basada en la idealización. Se esperaba perfección, estabilidad, coherencia absoluta. Pero hoy, esa expectativa está cambiando. El público busca algo distinto. Busca autenticidad, busca humanidad, busca historias que reflejen la complejidad real de la vida. Y en ese cambio hay una oportunidad. La oportunidad de construir una conexión más profunda, más honesta, más significativa. Porque cuando dejamos de ver a las figuras públicas como símbolos y empezamos a verlas como personas, algo cambia en la forma en que interpretamos sus historias. Dejamos de buscar respuestas simples y empezamos a aceptar la complejidad. Este recorrido, más allá de su protagonista, es también una invitación a mirar nuestras propias vidas con una perspectiva similar, a reconocer que todos tenemos partes de nuestra historia que no compartimos, que todos hemos atravesado momentos que no se ven desde afuera, y que todos, en algún punto, buscamos encontrar sentido en lo que hemos vivido. Porque, al final,
Esa es la experiencia humana. No la perfección, no la claridad absoluta, sino el proceso constante de entender, de adaptarse, de seguir. Y tal vez lo más importante no sea encontrar respuestas definitivas, sino aprender a convivir con las preguntas, a aceptar que no todo necesita ser resuelto de inmediato, que no todo necesita ser explicado, y que hay un valor en el silencio cuando ese silencio es consciente. Chuck Norris, en este momento de su vida, parece representar precisamente eso. No un cambio radical, sino una evolución. No una ruptura, sino una integración. No una revelación espectacular, sino una comprensión profunda. Y esa comprensión, aunque no haga ruido, tiene un impacto duradero, porque nos recuerda algo esencial, que la verdadera fortaleza no siempre se muestra, que la verdadera historia no siempre se cuenta, y que la verdadera transformación no siempre se ve, pero está ahí. Y cuando aprendemos a reconocerla, nuestra forma de entender el mundo cambia. Si esta historia te hizo reflexionar, si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Significa que algo en esta historia ha conectado contigo. Tal vez una idea, tal vez una emoción, tal vez una forma distinta de mirar las cosas. Y eso es exactamente lo que buscamos en este espacio. No solo contar historias, sino explorarlas, analizarlas, comprenderlas más allá de la superficie. Si te interesa este tipo de contenido, profundo, reflexivo, humano y sin sensacionalismo, te invitamos a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias, donde analizamos trayectorias, procesos personales y el lado menos visible de las figuras públicas. Activa la campanita de notificaciones. Así podrás recibir cada nuevo video en el momento en que se publique. Déjanos tu comentario. Tu opinión es importante. Queremos saber, ¿crees que el silencio puede ser una forma de fortaleza? ¿Piensas que las figuras públicas deberían compartir más de su vida personal o preservar su intimidad? ¿Qué parte de esta historia te hizo reflexionar más? Este espacio no es solo para escuchar, sino también para compartir. Comparte este deseo. Si sientes que esta historia puede inspirar o hacer pensar a alguien más, compártela. A veces, una sola historia puede abrir una conversación importante. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.